Paz y bien, amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Hazme Instrumento de tu Paz. Estamos muy contentos de poder seguir en contacto con ustedes. Muchas gracias por los que nos escuchan en vivo, por todas las personas que hacen posible que podamos seguir transmitiendo este programa. De verdad, muchas gracias por sus comentarios en Facebook, en los grupos de WhatsApp, en las diferentes páginas de las parroquias. Que Dios les bendiga mucho. Estamos hablando, o escogimos el tema de la oración cristiana. Quiero hacer una pequeña, un resumen de esto que hemos visto, porque hoy terminaremos con este tema de la oración cristiana. Acuérdense que el programa pasado y este programa lo queremos dedicar a hacer un pequeño ejercicio de oración, ¿no? A ir paso a paso, a ir de la mano, para que nosotros podamos profundizar un poquito en nuestra oración. Primero, decidimos llamarle oración cristiana porque no todo lo que parece oración es oración cristiana. ¿Se entiende esto? No todo lo que parece oración, no todo el momento de silencio, no todo el momento de reflexión, no todo lo que parece oración es una oración dirigida a Dios, al Dios cristiano, a Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Ya hacíamos un poquito esa aclaración. Incluso decíamos, la oración es algo más que una filosofía de vida, ¿no? Revisen ahí los primeros programas. Era simplemente como para poner la base. No todo lo que parece oración es oración cristiana. Y entonces teníamos que hacer este discernimiento de qué sí es y qué no es, ¿no? ¿Qué no es? Dimos una lista más grande, pero ahorita solamente por mencionar algunas cosas, decíamos, ¿qué no es la oración cristiana? La oración cristiana no es acallar la conciencia, la oración cristiana no es un momento como de terapia, la oración cristiana no es tratar de sacarle un milagro a Dios, por así decirlo, no es un comerciar, no es un negociar con Dios, yo te doy y tú me das, no es eso. ¿Qué sí es la oración cristiana? Y más que dar algunas definiciones de diccionario, más que dar algunos señalamientos de puntos específicos sobre la oración, decíamos, la oración cristiana, primero es este ejercicio, la palabra, es este ejercicio de elevar el ser, elevar el espíritu a la presencia de Dios, ¿no? Ya lo explicábamos también. Ahorita únicamente estamos haciendo como esta síntesis. ¿Qué sí es la oración? Y ocupábamos como puros verbos en pasivo, ¿verdad? Es dejarme transformar, es dejarme tocar, es dejarme inundar, es que yo esté dispuesto, abierto. Es decir, que yo tenga toda la disposición de que Dios venga y haga su obra en mí, de que Dios venga y actúe en mi vida. Eso ya lo entendíamos un poco, ¿no? Finalmente el protagonismo se le da a Dios, no a nosotros. Y hacíamos ahí algunos ejercicios para nuestra reflexión, ¿verdad? ¿Cómo me dirijo yo a Dios? ¿Soy yo el protagonista de la oración? ¿Soy yo el que ha crecido? ¿Soy yo el que pide? ¿Soy yo? O más bien, yo me dispongo para que Dios venga y actúe en mí. También lo veíamos en los programas pasados. El programa anterior hacíamos un pequeño ejercicio de una oración simple, de una oración sencilla. Casi siempre nuestra oración es pedir y dar gracias. Vimos que hay más elementos. Vimos que hay incluso como una secuencia armonizada, ¿verdad? Para no caer en la tentación de únicamente acercarme a pedir o únicamente acercarme a dar gracias. Hay más elementos. Es una oración simple, es una oración básica. Pedir la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Reconocer que este momento está inspirado en mi vida por Dios. Que este momento es Dios el que ha venido hasta mi puerta, el que ha venido hasta mis actividades, el que ha venido hasta mi corazón, para tener un momento de intimidad conmigo. El protagonista, el de la iniciativa, siempre es Dios. Para que este momento pueda ser fructífero, para que este momento pueda ser agradable a los ojos de Dios, es necesario reconocer mis faltas, es necesario reconocerme necesitado, no autosuficiente, no como el que va a dar, al contrario, sino como el que espera recibir. Entonces ponerme en paz con Dios, reconocer mis faltas delante de Dios, sin trampas, sin máscaras, sin doble argumento, ¿no?
Entonces, el segundo momento, decíamos, sí es agradecer. Agradecer que a pesar de mi pequeñez, a pesar de mi limitación, a pesar de mis errores, Dios ha sido providente, ha sido bueno, ha sido misericordioso. Y entonces, hacer un repaso profundo de todo lo que tendría que agradecer, ¿no? No solamente, gracias Señor porque amanecí, gracias por mi trabajo. Hay muchísimo más que agradecer. Y también era un momento de un ejercicio, ¿verdad? De concentrarme, de poner toda mi atención en esto. Un tercer momento, decíamos, es ya agradecer. Pedir perdón, después agradecer, ya el tercer momento, entonces sí, presentarle a Dios nuestras peticiones. Y decíamos, Dios ya sabe nuestras necesidades económicas, Dios ya sabe nuestras necesidades de salud, y es bueno pedirlo, ¿eh? Yo no estoy diciendo, de eso ya no le hables a Dios, no, al contrario, háblale, pero también no olvides pedirle por las cosas más profundas del corazón. Nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestros vicios, nuestros pecados. También que el Señor nos permita cambiar, modificar, embellecernos un poco en el interior para agradarle a Él, para agradarle más a Él. Ese es el objetivo. Te pido no para que yo viva mejor, sino para que pueda servirte mejor, para que pueda amarte mucho, con mayor profundidad, ¿no? No solamente te pido para que yo me sienta a gusto. Te pido también para hacerte sentir mejor a ti, por decirlo de alguna manera. Y finalmente, agradecer, después de presentarle a Dios nuestras peticiones, dedicar un momento a la alabanza. Esta palabra ha sido como muy manoseada, como que no tenemos claridad a qué se refiere esto de la alabanza. Pensamos que la alabanza consiste en cantar, sí es moverse, sí es levantar las manos hacia Dios, sí, pero hay algo más, ¿no? El reconocer en mi mente, en lo profundo de mi corazón, doblo las rodillas frente a ti porque reconozco que eres Dios. Junto las manos, orando, frente a un crucifijo, frente a una imagen, porque reconozco que eres Dios, que tú eres la divinidad, que eres el sumo bien, el bien total. Te reconozco como mi Dios, pero no solamente así, ¿verdad? A secas, eres mi Dios. No, reconozco que eres bueno, reconozco que eres misericordioso, reconozco que sin ti nada puedo, eres grande, eres fuerte, eres luz. Eso es alabar a Dios. Ya ahorita no le estoy pidiendo un favor, ya ahorita no le estoy pidiendo que me perdone, ya ahorita ni siquiera le estoy agradeciendo los dones. Simplemente me dirijo a Él porque Él es Dios. Le alabo, le bendigo, pero no así te alabo, te bendigo. No, esfuércese, búsquele atributos, piropee a Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? Y a Dios le gusta eso. A Dios le gusta eso. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de este ciego que estaba en la carretera? Que le decían, cállate, no molestes al maestro, y Jesús en realidad parece que va a seguirse de largo, ¿no? Pero no aguanta Jesús un piropo, ¿no? Jesús, hijo de David, ¿no? Hijo del rey, hijo de grandes, de una descendencia tocada por Dios, ¿no? Esto le gusta a Dios, ¿no? Esto le gusta al Señor Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ¿no? Este perfume caro que se derrama a los pies del Señor, ¿no? Que dice, eso se hubiera podido gastar en los pobres, y el Señor Jesús le agrada, le gusta que uno también tenga detalles, que uno también tenga piropos, que uno también tenga este tipo de regalos hacia Él, ¿no? Bueno, de eso hablábamos un poquito. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hacer el ejercicio de una pequeña oración, un método de oración más bien, ¿no? Es un camino para orar, que ha sido de los mejores métodos que ha conocido la Iglesia. Vamos a contar un poquito su historia y hoy hablaremos paso a paso, desmenuzar su propia lección divina. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso y vamos a hablar de este método, decíamos, de la lección divina, pero no sé si alguien ya nos ha escrito o nos tienen olvidados o qué. De Yanira Ant Mart
Manda un corazoncito, bendiciones, bendecido día también. Rosalba Galindo, bendecido día, paz y bien. Joby Sam, buenos días, manda corazoncitos. Brenda Yáñez, bendiciones. Reina Chávez también, corazoncitos, bendiciones. Dice Ana Elisa, buenos días, Fray Carlos, saludos desde Monterrey. Pues un saludo muy fuerte. También para Rosa María, para Ángeles Flores, para Giselita Katzin, Mariana García. Fabiola Galván dice, Fray, buen día, paz y bien, saludos desde Mérida. Muy bien, deberíamos de ir como organizando excursioncitas, ¿verdad? Como para ir grabando programas allá y así, digo, pues para poder conocer un poquito, porque si no, no salimos nunca. Elma Carrillo y Carmen Cadengo. Muy bien, bien, vamos a hacer este ejercicio como lo hicimos el programa pasado. Vamos a hablar de la Lectio Divina. ¿Qué es la Lectio Divina? La Lectio Divina es un método para que usted consiga orar. ¿Se entiende esto? Es decir, es una receta como de cocina para que el resultado sea un pastel, el resultado sea la oración. No es la oración, ¿no? Esto es interesante. No confunda usted. Ya hice Lectio Divina, ya oré. No. La Lectio es un instrumento, la Lectio es un método para que al final usted consiga haber tenido un momento de oración. No es que la oración sea en sí misma la Lectio Divina. Espero que se entienda. Si no, manden ahí sus dudas y las contestamos. Pero mándenlas antes del segundo corte, porque a veces ya el tercer corte ya no nos da tiempo de leer todo. Bien. La Lectio Divina, su nombre lo dice, la Lectio es la lectura, la lectura divina, la lectura de lo sagrado. Por eso necesitamos la Sagrada Escritura. ¿Cuál? La que tenga. La que tenga. Gaste en una buena Biblia. Ahorita la que tenga le sirve, pero casi siempre compramos la Biblia más baratita. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. La Lectio Divina es un método que surge con los monasterios. Es decir, es un método de oración muy, muy antiguo. Estamos hablando de los primeros siglos de la Iglesia, ¿no? El siglo III, el siglo V, por ahí andamos. Los monjes, que eran los únicos que tenían acceso a los rollos, a los papiros, a los libros, diríamos ahora, que antes no había libros, eran papiros, y que transcribían. Entonces ellos, al estar cerca de la Sagrada Escritura, que ese es el nombre correcto, pero eso lo vamos a explicar después. Al estar cerca de la Sagrada Escritura, empiezan a orar con la Sagrada Escritura. Pero no una oración de esto que hacen, ¿qué nos quiere decir Dios aquí? Y la barajean y aquí, sí. Señor, dice aquí, y Judas se ahorcó. ¿Qué te dice a ti, hermanita? ¿Qué te dice a ti, hermana? No. Vamos a algo más profundo. Bien. Consta de al menos 4 o 5 pasos. Al menos. Esto es como la manera en que usted desmenuza el pollo, ¿verdad? Puede ser que le queden trozos grandes, o puede ser que lo desmenuce en muchas partes. La Lectio Divina al menos tiene 4, al menos tiene 5 pasos. Lectio, meditatio, oratio, contemplatio y actio. Lectio, la lectura, la meditatio, la meditación, la oratio, la contemplatio y la actio. Se entiende perfectamente, ¿no? La lectura, la meditación, la oración, la contemplación y la acción. Esto de repente causa hasta sueño, ¿verdad? Porque usted ha de decir, es que no sé ni de qué me está hablando, y no sé qué quiere decir, y no sé si este paso lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Por eso, quédese aquí. Supongamos que usted escoge un texto de la Biblia. Puede ser el Evangelio del domingo. Por ejemplo, nosotros, en la comunidad donde yo vivo, nosotros hacemos la Lectio Divina el martes, la hicimos el martes pasado, de hecho me tocó a mí, porque nos vamos turnando los frailes, y preparamos la Lectio, ¿no? Del Evangelio del domingo, ¿no? Del domingo siguiente. Usted lo podría hacer, o puede ser que escoja el Evangelio de San Mateo y agarra un trocito y así.
Supongamos que usted ya tiene un texto bíblico. ¿Cuál? El que usted quiera. Si usted es nueva en esto, a usted le conviene empezar por los evangelios, o le conviene empezar por las cartas de San Pablo, que son muy claras, ¿verdad? Que no tiene tanto lenguaje oculto. Oculto no significa misterioso o que nos diga cuándo se va a acabar el mundo. No. Oculto me refiero a que una palabra puede significar algo más profundo, ¿no? Por ejemplo, esto que dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Ahí tiene algo más profundo, ¿verdad? Entonces, a usted le conviene empezar por los evangelios o las cartas de San Pablo. Un trozo, un fragmento, de principio a fin, ¿no? No escoja. O si usted compra el misal mensual, puede ser el evangelio del domingo, ¿no? Bien. Primer paso, entonces. Bueno, el primer paso es disponernos. Siempre el primer paso será disponernos. Yo no puedo hacer la lección divina, yo no puedo estar en un momento de oración mientras le meneo a la sopa, mientras mande a los niños por las tortillas. Usted necesita un momento de dedicarle a Dios. No se engañe. Eso de que es que vamos aquí a tocar fibras. Sí. Yo reconozco, por ejemplo, a las señoras que van en el camión y van rezando el rosario. Eso es muy bueno. Pero usted no puede decir que esa ya fue su oración profunda del día, ¿verdad? No, qué bueno, que lo haga. Pero usted no puede decir: yo ya cumplí, yo ya, Luis, yo ya, estoy bien. Tenemos una secretaria en una parroquia que un día yo le pregunté: oye, yo a usted no... Yo vivía, bueno, estuve un tiempo en ese convento, no vivía ahí, pero estuve un tiempo en ese convento. Y yo le decía: oiga, yo no la veo que vaya a misa. ¿Va usted a misa por su casa o va a otro lado? O yo incluso le dije como en broma: ¿o no le gusta la misa que hacemos los frailes? Y dice: no, fray, es que yo no voy a misa. Y yo: ¿por qué? Pues porque ya toda mi vida es oración. Ya yo cuando estoy haciendo el aseo de su casa, estoy pensando en Dios, rezo de vez un Padre Nuestro, cuando estoy cocinando, cuando vengo de camino al trabajo, toda mi vida es oración. No, qué bueno, ¿verdad? Que todo el tiempo esté pensando en Dios, qué bueno que todo el tiempo tenga a Dios en su mente, en sus cantos, incluso cuando viene de camino al trabajo. Pero eso no sustituye el encuentro personal con Dios. Eso no sustituye el encuentro personal con Dios. Y ya, miren, ya que estamos rayando aquí el asunto, el que yo participe de la misa con mucha atención, que sea de los primeros en llegar, no sustituye el encuentro sacramental con Dios. ¿Me doy a entender? Dice, por ejemplo, es que no quiere decir que es mejor o que es peor, pero imagínense que usted llega todos los días a misa muy puntual, todos los domingos muy puntual, escucha las lecturas, pone atención, pero no comulga. Por lo que sea, no comulga. Y de repente llega alguien que pues llegó rayando ahí, ¿verdad? Al Señor ten piedad, que estuvo cabeceando en la homilía, pero comulga. Esto sería muy difícil decir a quién le va mejor o a quién le va peor, pero el encuentro sacramental con Cristo, sin duda es un alimento que nutre el ser, que nutre incluso por eso decimos a la hora del Cordero. Antes las abuelitas se han de acordar de ese es el Cordero de Dios que quita el pecado, dichosos los invitados a la cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Antes se decía eso, porque se creía o se pensaba, ¿verdad?, que comulgar salvaba el alma. Ahora no se dice eso. Una palabra tuya bastará para sanarme, porque Cristo sana el ser, interior y exterior, espiritual y corporal. ¿Me doy a entender? Entonces, bueno, esto para indicar que yo necesito disponerme, disponer un espacio, disponer un lugar. Haga este esfuerzo. El enemigo le va a decir: no, ¿para qué vas a arruinar tu casa? Ese rinconcito sirve mejor para que pongas ahí un asador de carne o para que pongas las plantas que tanto te gustan. Eso le va a estar diciendo el enemigo. Tenga un lugar. Se ha perdido mucho en nuestros hogares tener un altarcito dedicado a Dios. La familia, la casa es una iglesia doméstica. No se olvide de esto. Tener un lugar, disponer un lugar y disponerme. Cómprese una sillita, un sillón.
no necesita imitar una parroquia, ¿verdad? No necesita sentarse derechito como si estuviera en la iglesia, como si el padre estuviera dando la misa. No, tenga un sillón agradable, puede tener un banquito donde subir los pies, que le permita a usted tener una intimidad con Dios. Lo que quiero decir es, no presuponga que porque en lo que barre la casa canta una alabanza, ya hizo un momento de oración. Es que el que canta ora 2 veces. Iba a decir la frase que decía mi abuelita, pero no. O sea, no nos hagamos, pues, no nos engañemos, ¿no? Como dispóngase y disponga de un espacio, de un lugar, al menos una vez a la semana. Si quiere, si le cuesta mucho trabajo, una vez cada 15 días, pero dispóngase. Y verá, como dice el Salmo 32, qué bueno es el Señor, porque Dios todo esto lo recompensa. En esta vida, 100 veces más, y después la vida eterna. Bien, yo ya tengo mi texto del Evangelio, ¿no? O mi texto de la Sagrada Escritura. Empiece con un Evangelio, el que a usted más le guste. Ahorita les voy a dar como una pequeña sorpresa. Pero bueno, supongamos que yo escojo el Evangelio de San Mateo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la unción en Betania, que es Mateo 26, del 6 al 13. Yo ya tengo aquí mi texto. El primer paso de la lección divina es la lectura, la lección. Leer, releer, imaginarse la situación, y lo puede leer 2 o 3 veces. Usted, el tiempo que usted disponga, lo leo. Por ejemplo, aquí dice: hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Léalo completo y después deténgase, ¿verdad? Jesús se encontraba en Betania. ¿Y qué es Betania? ¿Dónde vivía Betania? ¿Quién vivía en Betania? Lázaro, Marta, María, era su lugar preferido. Cositas que ya sabemos. Estaba en casa de Simón el leproso. ¿Esto era bien visto en la sociedad? ¿Usted qué opina? Ay, qué bueno que fue a ver al enfermito leproso. Era un maldito, ¿no? Era un contagiado. Se acercó a él una mujer que traía un frasco. Miren, justamente. Se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó. ¿Ya se imaginó la escena? Eso es leer. ¿Qué verbo se está ocupando? Se encontraba Jesús, se acercó una mujer, ¿verdad? No dice la mujer ya estaba ahí y se tropezó y se quebró el... No, lo derramó sobre sus pies. Esa es la lección. No estamos haciendo un análisis teológico. Ay, Señor, que yo sea como esa mujer. Tranquilo. No hemos llegado allá. No se adelante. Vaya paso por paso. Porque dijimos, es un método. El resultado tiene que ser la oración. Ahorita todavía no es la oración. ¿Se entiende esto? Es como cuando usted cocina. Mi mamá, creo, no sé si me está escuchando. Pero ahí está mi hermana presente. Mi mamá, por ejemplo, hace huevo a la mexicana. Ella echa todo al sartén de un jalón, ¿eh? Todo, órale, ahí el jitomate, el chile, la cebolla, el huevo, todo revuelto. Ahí que esto tiene el mismo sazón que si usted pone un poquito a dorar la cebolla, luego le echa el jitomate a que se seque para que no quede tan aguado el huevo, en fin, ¿no? Es lo mismo. Si usted empieza, Señor, que yo sea como... Sí, le va a quedar un huevo revuelto, sí, va a haber... Seguramente hizo la lección, pero esto no tendrá sabor, esto no tendrá jugo, esto no nutre. Ahí perdió el tiempo, medio conoce un pasaje del Evangelio, pero no le sacó el jugo que quería. Bien, la lección es leer, releer, 2 o 3 veces. Hay gente que dice, a mí me cuesta mucho trabajo la Biblia, Fray, porque yo no la entiendo. ¿Cuántas veces la leyó? Una. No, lea, relea, imagínese la situación, la casa, ¿no? Y ahí ya lea el Evangelio 1 o 2 veces, y ahora usted mismo como que trate de repetir, pero con imágenes lo que usted ya leyó. Ya se imaginó la situación, ¿no? Los verbos, ¿verdad? ¿Quién es el protagonista? La mujer, Jesús. ¿Quién tiene? Jesús, pues Jesús. No, va a ver que hay, por ejemplo, aquí, el que causa un escándalo, quien es más adelante va a decir Judas, ¿no? Eso se pudo haber gastado en los pobres, ¿no? Tiene un peso muy fuerte. En fin, bien, eso es la lección, ¿ya se entendió?
Vamos a la meditatio. La meditación no es cerrar los ojos y ponerse las manos así. ¿Qué es la meditación? Hacer un ejercicio intelectual. Es hacer un ejercicio intelectual. Por eso este método a veces no agrada tanto, pero va a ver que es de los mejores. O sea, no sé, yo creo que tiene un 90, si no es que más, por ciento de eficacia. Si usted hace esto al pie de la letra, usted tendrá un momento fuerte de intimidad con Dios. Es que esto no falla. Esto lo hacían desde los primeros siglos. Y no hay alguien que diga, no, la lección divina no sirve. La meditación es un ejercicio intelectual. No se va a ver aquí, pero usted ve que tenemos aquí la Biblia. Y abajo de todas las Biblias aparece como otras pequeñas letritas, como una explicación. Incluso es de tamaño más pequeño la letra. Aquí aparece la letra más grande y abajito aparece como algunas notas al pie, como algunas explicaciones. Y trae los mismos números de los capítulos y los versículos. Casi todas las Biblias lo traen. A eso se le llama aparato crítico. Si usted compra una Biblia baratita, los evangelios y la palabra de Dios dirán exactamente lo mismo. Lo que cambia es el aparato crítico. Y en muchas ocasiones eso es lo que le da el costo a las Biblias. Por eso algunas Biblias son caras y por eso algunas Biblias son baratas. Por ejemplo, esta es la Biblia de Jerusalén. Esta Biblia cuesta un poco más porque el aparato crítico, es decir, la explicación, la definición de las palabras, la manera en que lo explica, es mucho más profunda. Está hecha por más expertos, ¿no? Usted compra la Biblia de Latinoamérica que cuesta, no sé, 150, 200 pesos, no trae aparato crítico o de repente trae ahí 2, 3 palabritas, pero hasta ahí. Bien, la meditación es ver qué explicación del texto da la gente que sabe. Por ejemplo, aquí dice en el capítulo 6, dice, los judíos, fíjense, por ejemplo, la explicación de este pasaje dice aquí, los judíos dividían las buenas obras en limosnas y acciones caritativas. A estas últimas se las juzgaba superiores y, entre otras cosas, comprendían la inhumación de los muertos. La mujer ha hecho, pues, una obra más excelente que la limosna, proveyendo de sepultura al mismo Cristo. Esto me lo inventé yo, ¿esto de dónde lo sacamos? Gente que se ha dedicado, padres, doctores en Sagrada Escritura, que se han dedicado a desmenuzar. Y si se dan cuenta, aquí no habla de cuestiones religiosas, habla de cuestiones de la tradición judía. Dice, los judíos dividen las buenas obras en dos, en la limosna y en las obras caritativas. De las obras caritativas hay una por excelencia. ¿Cuál? Enterrar a los muertos. Entonces uno ya va entendiendo, ¿verdad? Cuando Judas dice esto se pudo gastar en los pobres, ¿qué hace la mujer? ¿Se agacha y se siente regañada? No. ¿Qué nos está diciendo el que escribió esta explicación? La mujer hizo algo todavía más excelente. Darle sepultura al mismo Cristo. Y eso lo va a decir más adelante Jesús. ¿Se da a entender que es un ejercicio intelectual? La meditación es un ejercicio intelectual. Desmenuzar qué quiere decir, no qué me quiere decir a mí. ¿No? Esto que hacemos en los grupos parroquiales. A ti, hermanita, ¿qué te dijo la lectura? Pues a mí me dice, ¿verdad? Que no, ¿y tú qué? A duras penas vas a misa, con muchos trabajos terminaste el catecismo. ¿Cómo sabes que eso te está diciendo Dios? No, hay gente que ha dedicado su vida a esto. Si usted ocupa el misalito mensual, vendrá una explicación, vendrá algún tipo de homilía que hacen algunos sacerdotes, ¿no? Aquí incluso me parece que el padre Didier da alguna explicación del Evangelio Dominical, ¿no? Eso, alguien que sabe. Y entonces, pero ahí todavía no llegamos a la oración, ¿eh? Ya me imaginé la escena, ya me la explicaron un poco más a profundidad porque tocamos algunos temas de la cultura, porque nos dan algunos padres de la iglesia, algunos sacerdotes, algunos religiosos nos han explicado, esta palabra significa esto, un denario valía tanto, estas explicaciones. Ahí todavía no llego a la oración. La lección
la meditatio y vamos a pasar a la oratio. Pero vamos a un corte para que vayan ahí mandando algunas preguntitas y esto, y regresamos. Paz y bien. Ya estamos de regreso. Vamos a ver si alguien ha escrito o si esto suena muy revuelto o no sé. Dice Lunaca. Hola, Fray, buen día. Rosy Carvajal, saludos desde Toluca. Teresa Carvajal, paz y bien. Rosa María, paz y bien. Saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Fraternidad de la Impresión de las Llagas de San Francisco, paz y bien. Elma Carrillo, por favor, recomiende una lectura, el Evangelio, ahorita lo vamos a ver. Teresa Carvajal, paz y bien desde Toluca. Azu Romero, Magdalena García, buen día, buenos días. Dice Camila desde Mazatlán, Sinaloa. ¡Ay, qué padre! O sea, de aquí nadie nos escucha, pero de la República, ¿qué tal? Bien, ¿de qué estamos hablando? Sí, la lección es imaginar el ambiente, ver cómo está escrito el texto, los verbos, las palabras, ¿no? Eso, hacer un análisis gramatical, si ustedes quieren. Es un poquito tedioso, pero con que lo lea una o dos veces, con que usted sea capaz de imaginárselo en su mente, con eso. Entonces es la lección, la meditatio, es ir a algún comentario bíblico, alguna reflexión de alguien que sabe, ¿no? No puede ser mi coordinador de grupo, que desde chiquito era monaguillo y le gusta mucho hablar de Dios. Alguien que sepa, para que nuestra oración sea efectiva. Pero es que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, sí, pero ya lo decía Santo Tomás, la gracia supone la naturaleza. Dios no le va a dar cosas que usted no pueda aguantar o que usted no pueda tolerar, ¿verdad? Entonces no piense usted que aunque no haya estudiado nada, Dios le va a dar así una iluminación como si hubiera estudiado la maestría o algo. Dios lo puede hacer, pero normalmente Él mismo respeta las propias normas naturales que ha establecido. Bien, entonces acérquese a un comentario bíblico, acérquese a la meditación o a la reflexión que viene en el misalito mensual, acérquese al aparato crítico de las Biblias. Las Biblias, entre más elaboradas, el aparato crítico es mucho mejor y eso le puede ayudar. El tercer momento, entre estos momentos vaya dejando un momentito de silencio, relájese, puede poner una musiquita de fondo, es decir, lo exterior también nos ayuda. Puede incluso hacerlo ya por la tarde con la luz bajita, una vela. Todo eso por supuesto que ayuda, ¿eh? No es un trabajo de escritorio, ¿verdad? De estar escribiendo hojas y hojas y hojas. No, es un momento que nos dispone a la oración. Viene el momento de la oración. No piense que, entonces ahora sí ya voy a sentir bonito. Todavía no. La oración es, en base a esto, voy a repetirlo otra vez, en base a los dos pasos anteriores, en base a lo que yo he experimentado del texto, en base a lo que me dice el texto, en base al texto, yo me dirijo a Dios, ¿no? Es decir, Señor, por ejemplo, en este fragmento tan cortito que hemos leído, y que todos no lo sabemos, Señor, permíteme también que mi hogar sea como una Betania, donde tú te sientas a gusto. Permíteme no ser como Judas, que prefiere dar lo demás a la gente y que no piensa en ti. Ayúdame a ser como esta mujer que, temerosa de sus pecados, de sus errores, se acerca a ti para ofrendarte algo. Permíteme a mí también ofrendarte mi vida, mi poco perfume, que a lo mejor no es tan caro, que a lo mejor no son tan buenas obras, a lo mejor incluso es un perfume que está rancio, el perfume de mi matrimonio. ¿Me doy a entender? Lo que yo estoy expresando es a la luz del texto. No vaya a salir, o sea, ya meditó el texto, bueno, ya hizo la lección, la meditatio,
Y luego la oración, ay Señor, te pido por mi enfermo, cuídalo. Entonces, no, de nada está sirviendo la lección. La oración es fruto de los dos pasos anteriores. ¿Se entiende esto? Haga la prueba, pero no se adelante, no se desespere, no le va a salir a la primera. Pero conforme vaya practicando, yo estoy casi seguro que este método ya no lo va a soltar. Ya no lo va a soltar. Decía San Jerónimo, que vivía en el desierto, de los primeros monjes, de los primeros padres del desierto. Decía San Jerónimo, cuando tú oras, le hablas a Dios. Pero cuando tú lees la Sagrada Escritura, es Dios el que te habla a ti. Si usted practica este método, ya no va a querer otro. Ya no va a querer otro. Porque usted estará experimentando que le responde en el momento, que le da una palabra de aliento, que le llena de paz. Todavía no hemos llegado allá. Bien, la lección, me imagino la situación, me imagino cómo es el lugar, me imagino incluso el clima, si era de mañana, de tarde. Los verbos, ¿son verbos que piden favor o son verbos imperativos? ¿Son preguntas o son afirmaciones? ¿No? Un texto, desmenuzo el texto gramaticalmente, por así decirlo. La meditatio es la meditación, pero no lo que a mí se me ocurra o lo que a mí me diga el texto, no, lo que alguien especializado ya escribió, ya dijo, lo que encuentro en el misalito dominical. Qué mejor que lo que encuentro en una Biblia profunda, ¿verdad? Qué mejor que me meto a investigar en el Internet. Esto, por ejemplo, si usted se va a meter a investigar en Internet, para la gente joven, busque, por ejemplo, Mateo capítulo 26 del 6 al 13 y ahí aparece, ¿no? Lo que dicen tal padre o lo que dijo el papa o lo que alguna catequesis de algún papa, lo imprime y se lo lleva allá a su lugarcito y al día siguiente o el día que haga su lección divina ya lo saca. Aquí el papa dice esto y eso, nos invita, ya. Después hace la oración, ¿no? En base al texto, Señor, yo me quiero meter a esta casa de Betania, yo quiero, a lo mejor yo me identifico con el leproso, ¿verdad? Que está impasible, que no se mueve, que no aporta nada. Es decir, yo veo con qué personaje me identifico y de ahí sale una oración espontánea. Le va a costar trabajo porque a lo mejor usted está acostumbrada a 80 Aves Marías, pero le cuesta trabajo decirle a Dios, pues hola, buenas tardes, aquí estoy, ¿verdad? En tu presencia. Ejercítese. Después de la oración viene la contemplación. Ya, cállese, deje hablar a Dios, deje hablar a Dios. Por ejemplo, vamos a escoger aquí una frase. Al ver esto, los discípulos se indignaron y comentaban, ¿para qué este despilfarro? Se podría haber vendido a un buen precio y haberse dado a los pobres. Mas Jesús, dándose cuenta, les recriminó, ¿por qué molestan a la mujer? Si ha hecho conmigo una obra buena, porque pobres tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Y al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho anticipándose a mi entierro. Les aseguro que donde quiera que se proclame esta buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que esta mujer ha hecho, para que su recuerdo perdure. ¿Hay alguna frase que le llame la atención? Porque es importante tener como una frasecita ancla, yo así le llamo. Porque seguramente cuando usted se quede en silencio, empezará a recordar si le apagó a la estufa, si su marido dijo que iba a traer el pan o usted tiene que salir a comprarlo. Y entonces, si usted tiene una frase, va a hacer que se regrese inmediatamente a la oración y que no tenga que empezar de nuevo a recordar todo el Evangelio y todo lo que dijo el Papa en la meditación o lo que usted leyó en el misalito mensual. Por ejemplo, a mí se me ocurre la frase... por ejemplo, ¿no? Señor, que mi perfume perdure, ¿no? Se me ocurre. Y entonces yo ya hice mi oración, Señor, ayúdame a ser agradable a tus ojos, ayúdame a que las buenas obras siempre sobresalgan, a mirarte a ti en todas las acciones que yo hago, en fin, lo que a usted se le ocurra. La pura oración. No le hemos pedido nada, Le hemos pedido que nos ayude, que nos asista. No le he pedido nada material. No le he sacado un favor a Dios. Simplemente he pedido su presencia en mi vida. Eso me basta, porque eso es pedirle todo a la vez. Entonces ya me quedo callado y comienzo la meditación. ¿Qué quieres de mí, Señor?
cállese, no responda, deje que Dios le hable. Primero le dará paz, tranquilidad, sosiego, ¿no? Ya no estará alterado, estresada, no sentirá que el mundo se le viene encima, le dará paz, tranquilidad. ¿Qué quieres de mí? Y entonces empiezo a pensar, ¿verdad? Ay, el uniforme de los niños. Ay, no tengo para el pasaje. Y repite esta frase del Evangelio: Señor, que yo sea un perfume agradable a tus pies. Ya está de nuevo en la oración. Y así, las veces que sea necesario, cuando se empiece a distraer, Señor, que yo sea un perfume agradable a tus pies. Que yo pueda derramar mi vida en tu presencia, que mi matrimonio se derrame a tus plantas, que puedan perfumarte, que también se hable de nosotros como una familia que busca agradarte. ¿Se da cuenta cómo la frase los volvió a conectar a la oración? Lectio, meditatio, oratio, contemplatio, ¿se entiende, no? Y por último, la actio o la acción. No, esto no es como para sentarme ahí en mis laureles. Ay, qué agradable, qué rico sentí, ya me voy y sigue mi vida igual. Nah, entonces no hizo oración. La oración nos transforma. De esto, ¿usted qué se propone ofrecerle a Dios? De esto, ¿qué acción va a sacar? De ¿cuál es el resultado de haber orado con la palabra de Dios? Si quiero ser un perfume agradable, pues me voy a proponer que en mi casa haya un agradable aroma, ¿verdad? Incluso hasta físico, que huela bien, que huela a paz, que no huela a reproches, que no huela a reclamos. ¿Me doy a entender? Bien, a mí me gustaría poner como, si se puede poner aquí la paginita del Face como para algunas dudas antes de terminar, y eso. Dice, Elma Carrillo dice, una Biblia. Bueno, la Biblia de Jerusalén es muy buena, pero hay una muy buena que se llama la Biblia de nuestro pueblo, del padre Luis Alonso, me parece, Shekel o algo así. Esa es muy buena, es muy agradable. Por ejemplo, yo, gracias a Dios, yo creo que en mi vida he comprado una Biblia, todas me las han regalado. Pero y procuro como que cada año cambiar de Biblia, ¿no? Y hay una que a mí me gustó mucho, que es la Biblia de los jóvenes del Yucat, que es una Biblia muy delgadita roja, que incluso no está completa, sino que toma algunos fragmentos, pero trae explicaciones. Si usted quiere una Biblia completa, por ejemplo, la Biblia de los jóvenes, una grandecita azul, como con caricatura, es muy buena, porque esas Biblias están diseñadas para la gente a la que no le gusta orar, los jóvenes, ¿no? Entonces vienen muy dinámica, muy fresca. La Biblia del padre Luis Alonso Shekel. La Biblia de Jerusalén es para algo ya más serio, más profundo, ¿no? Incluso estas, cuando nosotros estudiamos en el seminario, pues es la que se ocupa, pero esas pudieran ser quizá algunas que yo podría recomendar de las que yo he usado. Paz y bien, dice Nieves. Corina dice, hola, es la primera vez que tengo la oportunidad de escucharlo. Híjole, qué pena. Muchas gracias. Quiero aprender a hacer oración. Gracias. Puedes, Corina, si te metes a esta página de la diócesis de Cuautitlán, puedes ver el programa pasado, que hicimos una oración muy sencilla y muy bonita. Lunaca dice, está recomendando algunas Biblias, la de Jerusalén, la Navarra, la de América, en fin. Ricardo dice, excelente explicación, me encanta la forma directa de decir las cosas. Mira, yo creo que nada más a ti, porque hay gente a la que no. ¿Y cómo son? Muchas gracias por estas cápsulas directas y con palabras entendibles. Mariana García manda corazoncitos. Isa, también, bendiciones, muchas gracias, bendiciones. Gracias por la catequesis, dice Juanita. Isa dice, gracias por tan importante explicación, Fray Carlos. Isa dice, yo ocupo la Biblia misionera porque gracias a Dios comparto cursos bíblicos. Sí, cada quien le va encontrando la que uno le agrade, ¿no? Hay un padre que, pues no sé, ¿verdad? Lo voy a recomendar porque yo creo que él tiene un programa, Roberto Sipols, búsquenlo, es 1000 veces mucho mejor que lo que hago yo. Y él tiene programas muy padres, y él explica, no sé si, porque él es de Venezuela, pero él dice, cuando le preguntan cuál es la mejor Biblia, y que si es esto, ¿no? La Colunga, Nácar, y él dice, no sé si aquí en México suena fuerte la palabra, allá en Venezuela no, dice
la sobaqueadita, ¿no? Es decir, la que está usada, la que está maltratada, la que está subrayada de tanto usar. Esa es la mejor Biblia, la que usamos, ¿no? Voy a quemar a otro familiar. Yo tengo una tía que tiene la Biblia en un portabiblias muy bonito, la tiene en el comedor y la tiene como un altarcito. Pero pues ahí está, ¿no? Los gatos se pasean ahí por la Biblia, polveada, llena de pelos, porque no se lee. A lo mejor se lee otra, pero esa no. No, ocupe su Biblia, gaste su Biblia, ¿no? Preséntese a Dios cuando lo llame a la eternidad con una Biblia gastada, usada. Bien, vamos a terminar haciendo una síntesis. Escoja un texto bíblico, los evangelios o alguna carta de San Pablo, que son como muy fáciles de entender, o cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, quien comparte cursos bíblicos, por supuesto que ha de tener pasajes bíblicos preferidos. Anótese eso, ¿eh? ¿Cuál es su pasaje bíblico favorito? No sé, uno donde Jesús creo que dice que... ¿Qué católicos somos? No, bien. La lectura, no menosprecie la lectura. Lea, relea, vuelva a leer si es necesario, imagínese la escena, vea qué verbos son importantes, si están en presente, en pasado, en futuro, ¿no? Por ejemplo, hay algo muy bonito. ¿Jesús dice profecías? Sí. ¿O Jesús hace promesas? Sí. ¿Cómo podemos distinguirlas? Si usted va a alguna palabra, a algún texto bíblico, cuando dice el Señor Jesús, en verdad les digo tal cosa, eso es una verdad absoluta. Eso es una promesa del Señor Jesús, ¿no? Para eso hay que leer, porque uno se va, mira, yo voy descubriendo que Jesús caminaba entre la multitud, curó a un enfermo y de repente dijo, en verdad les digo, va a decir algo que sigue vigente hasta nuestros días. Es una promesa del Señor, ¿no? ¿Esto cómo lo descubre uno? Es que ustedes estudian mucho. No, lea y usted se dará cuenta. Lea la Biblia y usted se dará cuenta que esto está en la Biblia. Bien, la lectura no la menosprecie. Dedíquele un buen tiempo. Lea, subraye si es necesario, haga alguna pequeña anotación. Después la meditación. ¿Quién me puede explicar esto? ¿Mi comadre, la que vende Jafra? No, ¿quién me puede explicar esto? Esto lo escribió el padre Luis Alonso Shekel, o esto lo escribió, por ejemplo, la Yucat, la introducción la hizo el Papa Benedicto XVI, o yo encontré en internet una catequesis que el Papa Francisco dio sobre este tema. ¿Me doy a entender? Usted anota ahí en internet la cita bíblica y le van a aparecer un montón de cosas. O en su propia Biblia, hasta abajo trae el aparato crítico. Lo leo y entonces ya junto lo que yo me imaginé en la lectura, lo que dice esta persona que estudió, y de estas dos cosas brota la oración. La oración no tiene que hablar de que a ver si me alcanza para pagar la tenencia del carro. Tiene que brotar de esto que yo entendí del texto. Y entonces surge mi oración espontánea, libre. El tiempo usted lo determinará, si es mucho, si es poco. Y después hago un momentito de silencio. Hago un momentito de silencio y Dios va a empezar a actuar. Va a empezar a actuar llenándome de paz, llenándome de esperanza. Sentiré su presencia, ¿no? Incluso yo he tenido ejemplos de personas que hacen este ejercicio seriamente y comienzan a llorar. Porque dices que este texto hablaba, por ejemplo, ahorita del perfume derramado y yo traigo un problema de que mi hijo se va a ir de la casa. Y algo pasó en mi mente y yo entendí que Dios me estaba dando una solución a esto y comienzan a llorar, a expresar si efectivamente Dios se ha hecho presente en mi vida a través de la oración. Y después usted sale con una acción, con un propósito de vida. Señor, yo quiero ser ese perfume. Yo no quiero ser la mujer que te ofrenda cosas. Yo no quiero ser el que te está poniendo obstáculos. Yo quiero ser ese perfume. Yo quiero derramarme a tus pies. ¿No? Da gracias, se levanta, se termina su café y entonces sí trapea, porque usted quiere ser perfume, ¿no? Entonces, bien, un poquito eso. Pues muchas gracias, dicen los demás, la sabiduría de Salomón, gracias, Fray, muy entendible, gracias. Dice la Biblia de Latinoamérica, sí, pero es de las más sencillitas, haga un ahorradito y cómprese una.
un poquito mejor. No que esté mal, ya lo dijimos, el texto bíblico es el mismo, lo que cambia son el aparato crítico, la explicación, ¿no? Mucho más profunda. En fin. Bien, pues hemos acabado agosto y queremos darle continuidad a esto. Resulta ser que aquí en la diócesis de Cuautitlán tenemos planeado todo el mes de septiembre dedicarlo a la Biblia, a la Sagrada Escritura. ¿Qué les parece a ustedes si damos un pequeño curso los días jueves de los Evangelios? ¿Le parece? Es un curso, pero esto nos va a ayudar mucho. ¿Por qué le llamamos Biblia o por qué le llamamos Sagrada Escritura? ¿Por qué tenemos 4 evangelios y no uno solo? ¿Quién los escribió? ¿No? Por ejemplo, Marcos ni siquiera conoció a Jesús. ¿Por qué se atreve a escribir? Bien, de todo eso vamos a hablar y le vamos a dedicar un día a cada evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo porque esto está maravilloso. Maravilloso. ¿En qué años se escribieron? ¿Para qué se escribieron? ¿Quiénes eran los destinatarios? ¿Por qué algunos se llaman sinópticos y otros no? ¿Qué significa eso? Va a estar muy interesante. Haga pequeñas anotaciones porque yo les estoy diciendo que hagan la lección divina, que no se van a arrepentir, pero si les ofrecemos una explicacioncita de los evangelios, seguramente usted lo podrá conjuntar y entonces tendrá el conocimiento muy sencillo, no piense que vamos a dar clases de teología, muy sencillo de los evangelios y muy sencillo de la lección. Esto seguramente nos va a iluminar un poquito más la vida. Pues ya están mandando que les parece muy bien a Isa, a Magdalena, a Jovi, a Rosy Carvajal, muy bien. Pues esto, muchas gracias por escucharnos. Todavía nos quedan, ¿verdad? Minutitos. ¿Qué podemos decir? Bueno, vamos a ir adelantando entonces. Vamos a ocupar 3 minutos. Solamente para que se queden como entusiasmados. Biblia significa esto, el conjunto de libros, ¿verdad? Biblos, biblioteca, bibliografía. ¿Y es correcto decir Biblia? Sí, pero hay algo más, o hay un nombre más correcto. La Sagrada Escritura. Esto sería como lo más propio, ¿no? La Sagrada Escritura. Es decir, lo que Dios ha dispuesto para nosotros, la manera en que Dios ha querido mostrarse, revelarse. Ahora van a entender un poquito estos pasajes bíblicos. Eso significa la revelación, quitar el velo que nos cubría. Nosotros no conocíamos del todo a Dios, sabíamos algo de Dios. Dios ha querido revelarse, es decir, Dios ha querido correr el velo que nos ocultaba su presencia, ¿no? Y Dios se revela de 3 maneras. Dios se revela de 3 maneras. En la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio. Son las 3 maneras en que Dios se revela. Por eso esta idea que surgía de los protestantes, de los testigos de Jehová, es que solamente la Escritura, y ahorita lo acabamos de ver, solamente la Escritura, tú no le tienes que hacer caso a ningún padre, tú no tienes que, solamente Dios. Vamos a aclarar esto y con esto nos despedimos. Solamente Dios, esto es un error. Y esto usted lo puede encontrar en la Sagrada Escritura, en Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol, Dios le habla al apóstol y le dice, ve, porque hay un eunuco, hay un servidor de Siria, me parece, que va en la carretera, va en su carro y va leyendo la Sagrada Escritura, ¿no? Acércate y bautízalo. Él se acerca muy temeroso porque es un servidor imperial. ¿Y qué le dice el eunuco? El eunuco era como el mayordomo del rey, ¿no? Y le dice, ¿qué lees? Dice, estoy leyendo un pasaje de Isaías. Y le dice el apóstol, ¿y lo entiendes? Y le dice, ¿cómo lo voy a entender si no soy judío? Entonces, ¿por qué lo lees? Dice, porque no hay nadie que me lo explique. Y sube el apóstol y le explica. Y viene ahí, búsquenlo, nada más que ahorita no traigo la cita porque nomás era para emocionarlos un poquito. Y incluso el eunuco le dice, esto lo dice el que lo escribe, lo escribe por él o lo escribe por otro. Y dice, y partiendo de ese pasaje le explicó las Escrituras. Y después, ¿qué dice el eunuco? Aquí hay agua.
por favor, bautízame. Entonces, cuando dicen los testigos de Jehová, solamente la Escritura. Menso, pues la Escritura dice que necesita una interpretación. Y hay muchos pasajes más así. Bien, Dios se revela en la Escritura, por supuesto. En la tradición de la iglesia, que lo vamos a ver, la tradición de la iglesia, son los padres, los primeros que empezaron a desmenuzar la Sagrada Escritura y de ahí sacaron una enseñanza. Al menos los primeros 5 siglos de la iglesia. El último padre de la iglesia es San Agustín de Hipona. Y en el magisterio, porque el que dirige la barca no es Pedro, es el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Lo vamos a ver todo el mes de septiembre. Es únicamente como para ponerle un poquito de sal y pimienta al programa. Muchas gracias. Dice, excelente lo que propone Fray, Dios le bendiga. Cristina Lázaro, primero Dios, sí estoy muy de acuerdo, por favor, gracias. Camila, gracias, paz y bien. Ya, Felipe y el etíope, es Hechos número 8, capítulo 8. Sí, pues eso, de eso vamos a estar hablando. Pues muchas gracias, Felipe y el etíope. Eso mismo nos va a pasar. Bien, pues si Dios lo quiere, nos escuchamos dentro de 8 días en su programa, Hazme Instrumento de tu Paz. Soy Fray Carlos Katzin, fraile franciscano conventual. De repente digan ahí un Ave María, un Padre Nuestro por mí. Nos escuchamos, si Dios lo quiere, dentro de 8 días. Paz y bien.